Muchas gracias al comité organizador por su amable invitación. Gracias a Norma por la presentación. Y vamos a platicar un poquito aquí sobre algo eh, que en los últimos años me ha llamado la atención, que son las vesículas extracelulares, que en realidad yo no las trabajaba y una estudiante de doctorado vino al laboratorio con el interés, platicamos, hicimos un trabajo y a partir de ahí ha venido una serie de trabajos al respecto. Vamos a ver si no me confundo aquí. No funciona para pasar. Ahí está. Estoy probando. Ya está. Ok, ahora sí. Ok, nunca había sido tan sencillo comunicarnos como ahora. Tenemos muchos elementos para comunicarnos. Sin embargo, de todos estos, hay algunos particularmente importantes. En este caso, el WhatsApp. Yo creo que todos conocemos el WhatsApp, ¿verdad? Entonces, el WhatsApp últimamente ha sido una vía para que 2.000 millones de usuarios estén activos por mes, para que se emitan, según las estadísticas del 2020, 69 millones de mensajes por minuto, o bien 100.000 millones de mensajes por día. Esa es la forma en que nos comunicamos los seres humanos en la actualidad. Ahora bien, las células, como entes sociales en nuestro organismo, también necesitan comunicarse. Siempre nos han dicho que las células necesitan estar en contacto con su medio, es decir, saber el pH, la temperatura, la osmolaridad, si hay nutrientes, nutrimentos, etcétera, etcétera, alrededor. Y todo esto va a generar señales para que la célula sobreviva en un entorno cuando hay homeostasis. Eventualmente podrán llegar señales alternas a las que estoy hablando ahorita, que por ejemplo le digan si es, no sé, interleucina 2, etcétera, que se divida la célula, es decir, señales adicionales a las de supervivencia que le van a decir a la célula qué es lo que tiene que hacer. También, eventualmente, podrán ser otro tipo de señales, como por ejemplo algunas que le digan que se diferencie, algún tipo de célula especial, etcétera. ¿Y qué ocurre cuando la célula ya no tiene esta comunicación? Cuando el entorno le aplica la ley del hielo y ya no se comunican con él las células vecinas, o cuando deja de recibir mensajes de alrededor. Esta célula entra en muerte programada y la célula va a morir. Es una de las vías de control de células tumorales y cancerosas, etcétera, pero vaya, aquí la relevancia es la comunicación. Quiere decir que la comunicación es vital para las células. Y eventualmente nosotros nos han dicho que las células tienen muchas formas de comunicarse. Comunicación autócrina, parácrina, endocrina, si hablamos de hormonas, o bien neuronales a través de axones y contactos con neurotransmisores, etcétera. Pero recientemente han causado interés otra forma de comunicarse, que son las vesículas extracelulares. En el caso de las vesículas extracelulares, todas las células son capaces de producir estas vesículas extracelulares. Bueno, casi todas, porque no se han analizado todas todavía, pero todas las células que se han analizado tienen la capacidad de producir estas vesículas extracelulares. No son nuevas. Las vesículas extracelulares las conocemos desde 1946, es decir, hace ya muchísimo tiempo. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, se conocían, estaban allí, no teníamos las herramientas, la infraestructura, etcétera, para ir más allá, y a lo que se había llegado en ese momento es a decir que eran sistemas de desechos celulares. Es decir, la célula, como cualquier humano cochino, agarra las cosas que tiene y las bota para afuera nada más. Y las bota a través de vesículas extracelulares. Sin embargo, hoy sabemos que esto no es cierto. En realidad, las vesículas extracelulares están cada vez siendo mayormente reconocidas como el WhatsApp de las células. Por eso pensé hablando del WhatsApp. Es decir, las vesículas extracelulares son partículas formadas por una bicapa de lípido que se origina tanto en el interior de la célula como también puede originarse en la membrana plasmática de la propia célula. Es un sistema rápido de mensajes cortos y específicos que envía la célula
hacia otras células o hacia otros tejidos en términos generales. Todas las células en las que se han estudiado son capaces de secretarlas y van a tener una composición similar a la célula de origen y la podemos aislar muy fácilmente de fluidos corporales. Ahora bien, en el caso de estas, podemos decir que se van a formar tanto en la membrana plasmática como del interior de la célula, como ya dije. La biogénesis de estas vesículas extracelulares ocurren cuando en la membrana plasmática diferentes proteínas que están allí, no vamos a poner detalles ahorita, simplemente estas proteínas van a formar microdominios, es decir, van a formar grupos de proteínas que se van a asociar entre sí y estos microdominios a través de mecanismos específicos ya determinados, por ejemplo, el ESCRT, en el caso del 3 o diferentes, que son básicamente complejos proteicos que ayudan a que se formen estas proteínas, van a hacer que se forme la evaginación y la formación de la microvesícula, que como dije anteriormente, van a tener en su interior representatividad de lo que hay en el citoplasma de la célula o en la membrana plasmática van a llevar consigo las proteínas de la membrana plasmática de la célula de la cual van a ser generadas. En el caso de otro tipo de vesículas que se forman en el interior, estas vienen a partir de cuerpos multivesiculares que se forman a partir de la vía clásica, retículo endoplásmico, aparato de Golgi, y se forman las vesículas para tener la comunicación intracelular. Pero parte de estas, a través de este mismo sistema de secreción y diferenciación de estas vesículas, van a ser dirigidas hacia la membrana plasmática ya formadas y van a ser expulsadas como tal. Estas son más pequeñas que las que se forman en la membrana plasmática. Por lo tanto, estas se les llamó exosomas y van de 50 a 150 nanómetros, es decir, son muy, muy, muy pequeñitas. Y las otras van de 50 a 1000 nanómetros más o menos. Dentro de su contenido, ambas pueden tener moléculas de señalización, chaperonas, ácidos nucleicos, factores de biogénesis. Bueno, esto es como el infinito de las matemáticas, es decir, cualquier cosa relacionada con la vida será un factor biogénico que viene del interior y va ahí adentro. Moléculas de citoesqueleto, etcétera. Es decir, pueden ser vehículos o acarreadores de todo este tipo de elementos. Para poder saber si estamos hablando de vesículas formadas en la membrana plasmática o bien vesículas del interior, hay marcadores específicos que son proteínas en la superficie que ya están identificadas. Algunas se comparten por ellas, como por ejemplo el CD63, TSG101 que se comparten, pero otros, CD9, CD82 o CD81 y ALEX, en el caso de exosomas, son más o menos selectivas para este tipo de vesículas. Quiere decir que si aislamos vesículas y puedo yo identificar estos marcadores en su superficie, sería capaz de decir si vienen, en el caso del interior de la célula, o si vienen de la membrana plasmática, si son exosomas o son microvesículas. ¿Ok? Así es como se empezaron a caracterizar estas vesículas. Sin embargo, acabo de recordar que no me autocensuré. Edgar, me dices cuando ya falten 15 minutos para cortarle, por favor, gracias. En el caso de las vesículas, entonces, tenemos que hablamos de exosomas cuando van de 50 a 150 nanómetros, microvesículas cuando son menos de una micra, menos de 1000 nanómetros, y ya cuando van a ser más grandes, generalmente son cuerpos apoptóticos. Sin embargo, para tratar de homogenizar esto, como en realidad los exosomas y las microvesículas, ambos técnicamente son microvesículas, entonces nos pusimos a discutir y a platicar, investigadores de todo el mundo, y se generó la Asociación Internacional de Microvesículas. Nos encanta juntarnos a echar el chisme. Y entonces, esta Asociación Internacional de Microvesículas, denominada ICEB, en el 2018, dijo que vamos a llamarlos como realmente son. Todas son vesículas extracelulares, los exosomas y las microvesículas. Entonces, del 2018 para acá, se está proponiendo que se les llame simplemente vesículas extracelulares pequeñas y vesículas extracelulares medianas, para dejar las grandes, que sean los cuerpos apoptóticos. Entonces, hablamos de vesículas extracelulares o microvesículas.
Las características de estas es que van a reflejar el estado de las células ante los estímulos del medio ambiente. Es decir, lo que dije anteriormente, van a estar recibiendo estímulos y van a responder metabólicamente a las células de alguna manera. Y estos mensajeros, estos WhatsApp, nos van a decir qué es lo que está ocurriendo en las células. Quiere decir que si estas microvesículas están formadas a partir de células cancerosas o tumorales, entonces el interior me dará el reflejo de que vienen derivadas de una célula de este tipo. Si vienen de células normales, entonces estaríamos hablando que las características me dirían que es una célula saludable de donde vienen. En su interior, como dije anteriormente, pues tendríamos proteínas, lípidos, marcadores de membrana, pero quiero hacer énfasis en este tipo de pasajeros que llevan, los microRNAs o mirnas, como se los conoce coloquialmente. En este caso, estos microRNAs pueden o se ha identificado que pueden ser marcadores de lesiones o enfermedad y se piensa que pueden también ser marcadores de desequilibrio nutricional. Actualmente los mirnas, desde hace unos años para acá, hubo un boom y todo el mundo se puso a identificar y caracterizar mirnas por todos lados. Se asocian principalmente a cáncer. Hay muchos derivados de exosomas de cáncer de mama, cáncer cervicuterino particularmente, y de alteraciones endoteliales. Sin embargo, en este caso, estos microRNAs, para aclarar un poquito más, no estamos hablando de RNA mensajero, no estamos hablando de ninguno de estos tipos de RNA clásico. Estamos hablando de RNAs no codificantes, es decir, estamos hablando de RNAs que pueden alterarse, como dije, a través de los procesos de la enfermedad y en nuestro caso pensamos que pueden ser buenos pronósticos para evaluar estados de malnutrición. Aquí hay una, pues no sé, si en mayoría son alumnos de química, de medicina, de nutrición, etcétera, pero particularmente existe un término que se llama malnutrición, está en el diccionario, está aceptado, pero hay una discusión en México en donde si es malnutrición o mala nutrición, y no me quiero entrar en polémica, pero está muy dura la polémica en ese sentido. Entonces, aunque se acepta, la mayoría parte de los científicos dicen que es mala nutrición y estamos hablando de estados de desnutrición o estados de sobrealimentación, es decir, sobrepeso u obesidad. Cualquiera de los extremos sería mala nutrición. ¿Ok? En este caso, para las ciencias de la nutrición, no tenemos biomarcadores específicamente diseñados para nutrición. Tomamos prestados los de la bioquímica clínica, los que se han utilizado clásicamente para identificar enfermedades y dar seguimiento a enfermedades. Y lo aplicamos, la glucosa, el colesterol, triglicéridos, ácido úrico, etc. Sin embargo, esto nos da oportunidad de diseñar específicamente marcadores o biomarcadores específicos para el área de nutrición. Particularmente, en esta plática me voy a referir a uno solamente, que es el microRNA 145. El microRNA 145 se ha asociado a enfermedades o a patologías relacionadas con enfermedades de tipo endotelial. Sin embargo, también se ha asociado en estudios in vitro y en estudios en modelos animales con generación o asociación a tejido adiposo, pero no se ha hecho absolutamente nada para tratar de relacionarlo si esto realmente está ocurriendo en humanos. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque como dije anteriormente, este Mirna se ha asociado con enfermedades endoteliales. Es decir, estamos hablando particularmente de enfermedades cardiovasculares o también asociadas a diabetes. ¿Y qué tienen en común estas enfermedades? Bueno, lo que tienen en común es que ambas se relacionan con la obesidad. Y aquí podemos entrar a otra discusión. ¿La obesidad causa estas enfermedades o estas enfermedades son consecuencia de la obesidad? Digo, son consecuencias, son causa o consecuencia, pues, al final de cuentas. Lo que yo digo es que la obesidad viaja junto con ellas, pero no necesariamente, y ahí tendríamos que entrar en otra discusión, ¿ok? Es decir, la vía más simple en cómo se pensaba, si yo ingiero toda la energía determinada, una cantidad de energía, y yo gasto la misma cantidad de energía, no voy a tener ningún problema. Sin embargo, es una visión muy simplista. También la otra, la genética, es decir, si yo tengo una herencia, entonces yo ya estoy determinado a tener determinada composición corporal. Falso, porque se ha visto que el ambiente es el que va a influir para la expresión de los genes. Y luego viene la nutrigenómica y la nutrigenética y esto nos complica todo el panorama. Entonces,
Hay muchas cosas que entender de estos procesos, por eso necesitamos biomarcadores realmente precisos. Sabemos que el 20% de las personas que tengan sobrepeso o obesidad, su metabolismo va a ser normal si hablamos en el metabolismo clásico. No van a tener resistencia a insulina, no van a tener absolutamente nada de esto. Y por el contrario, hasta 30% de las personas delgadas van a padecer enfermedades cardiovasculares, inclusive van a poder tener resistencia a insulina cuando no tienen la obesidad. Entonces no son directamente una con la otra. Necesitamos entender o tener biomarcadores tempranos de estos padecimientos, ¿ok? Independientemente de los análisis genéticos, ¿no? En este caso, por eso nos vamos por esta vía. Las vesículas extracelulares, entonces nosotros pensamos que si asociamos estos que ya sabemos del microRNA 145 con las vesículas extracelulares y normalmente se había identificado circulando, entonces decíamos nosotros, bueno, podrá ser producido a través de estos pacientes y podemos nosotros aislarlo a partir de las muestras que obtengamos de este tipo de pacientes y entonces decidimos hacer un estudio exploratorio. Cuando hacemos un exploratorio, es un estudio que no podemos generalizarlo, pero que lo hacemos para saber si hay oro en la mina. Es decir, como decimos coloquialmente en el pueblo, para tentarle el agua a los tamales. Es decir, ver si vale la pena seguir estudiando esto o simplemente hasta ahí lo dejamos y nos vamos por otro lado. ¿Okay? Y entonces decidimos caracterizar, esta fue una tesis de maestría de una alumna, caracterizar las poblaciones de vesículas extracelulares y su contenido de este microRNA en adultos con obesidad y con peso normal. Es decir, qué pasa con las personas que tienen peso normal, qué pasa con las personas que tienen o que han desarrollado obesidad con respecto a este biomarcador. Lo que hicimos fue reclutar 20 sujetos. El estudio es un exploratorio transversal en muestreo por conveniencia. Obviamente tiene que ser aprobado por el Comité de Ética en Investigación de la institución en donde se realiza el trabajo. Y como criterio de inclusión, tomamos a 10 personas que eran adultos que padecían obesidad con un índice de masa corporal, es decir, su densidad en kilogramos por metro cuadrado mayor de 30, que es un indicador para desarrollo de obesidad, un porcentaje de grasa elevado, es decir, que sea mayor de 21% para hombres y mayor de 33% para la mujer. Esto lo podemos saber mediante técnicas en donde colocamos electrodos, hacemos pasar una corriente eléctrica y la resistencia en una ecuación nos puede decir cuál es el porcentaje de grasa. Es algo similar a lo que hacen en los gimnasios cuando agarran estas sensores de las básculas y les dice qué porcentaje de grasa tienen, lo cual muchos de ellos son mentiras, pero lo hacen. ¿Por qué son mentiras? Porque se deben desarrollar ecuaciones específicas para poblaciones específicas. Entonces, si la báscula es barata y viene de Corea, muy probablemente tenga ecuaciones para personas coreanas y nosotros no somos coreanos. Y si se fijan en la composición corporal, es diferente a la composición, no sé, de origen africano, de origen latino, de origen europeo, de origen caucásico, etcétera, etcétera. Entonces, si son básculas que realmente tienen la ecuación adecuada, les va a decir la verdad. Si no, simplemente tienen un número. En el caso del grupo B, son adultos con peso adecuado, índice de masa corporal entre 18.5 y 24.9, por ciento de grasa corporal óptimo, menos de 21 para hombres y menos de 33 para mujeres. Y como criterios de exclusión tenemos que tengan sobrepeso, morbilidades asociadas mediante una entrevista, uso de medicamentos antiplaquetarios. ¿Por qué? Porque les dije que el microRNA 145 está asociado a disfunción endotelial. Entonces no queremos que haya ese ruido en el estudio. Desnutrición y presencia de edema. ¿Por qué edema? Bueno, por la composición corporal que necesitábamos hacer. En el caso de estos, las medidas antropométricas fueron peso corporal, talla de pie, bioimpedancia eléctrica, la técnica que describí brevemente, y una muestra sanguínea para hacer lípidos séricos y el análisis de vesículas extracelulares. Lo que hicimos con las vesículas extracelulares es las aislamos por medio de una técnica de densidad en polímero que es el ExoQuick, que ahora que hay un ExoQuick Plus, que es mejor, y que esto nos hace que no necesitemos utilizar microcentrífugas, entonces facilita las cosas para laboratorios que no tenemos ciertas tecnologías. El tamaño
lo medimos por dispersión dinámica de luz, que es una técnica en donde un rayo va a incidir un láser y este se va a dispersar en las diferentes eh, partículas que estén en suspensión y esto nos permite calcular mediante fórmulas matemáticas el tamaño. Ahora, este tamaño puede ser de cualquier partícula que esté floculando. De hecho, esta técnica se utiliza para ver soluciones en farmacología, para ver qué tanto se forman las soluciones y qué tan estables son. También vimos microscopía electrónica y hicimos el análisis mediante PCR en tiempo real. Hicimos Western blot para identificar los marcadores. Como les dije, podemos identificar qué tipo de vesícula es con el marcador. Utilizamos ALIX para esta tesis. Después, en función de lo que salió, hemos continuado el trabajo y ahora ya pues decidimos hacer un panel más extenso de marcadores, etcétera. Aquí utilizamos solamente este marcador. Resultados. Tenemos el grupo con obesidad, el grupo control. Edad, 31 años, 28 años. No hay diferencias estadísticamente significativas. Con respecto a peso, 103 kilos contra 62, obviamente diferencia. Talla, no hay diferencia. Índice de masa corporal, diferencia significativa. Grasa corporal, diferencia significativa, 43 contra 27. Grasa corporal en kilogramos, también hay diferencia obviamente. Masa libre de grasa. Es decir, estamos identificando los dos extremos. Tenemos a la población claramente que tiene problema de obesidad y a la población que no tiene problema de obesidad. A partir de estos voluntarios, entonces, se procedió a hacer las determinaciones clásicas de colesterol, triglicéridos y las lipoproteínas de alta densidad. Si bien todos entran dentro de los parámetros normales por sus valores, sin embargo, sí se alcanza a ver más o menos una cierta tendencia en las personas que tienen obesidad a tener más concentración de colesterol, más triglicéridos también. No es significativo, por supuesto, ni esperábamos que fuera porque la muestra es muy pequeña, son solamente 10 personas, pero lo van a ver para qué lo queremos, este tipo de marcadores, ahorita más adelante. Y las lipoproteínas, obviamente, a la inversa, en el caso de este control, es el que la tiene ligeramente elevada, pero nada de esto es estadísticamente significativo. En el caso de las vesículas, que es lo que nos interesa, esta es una gráfica tipo de lo que nos arroja el equipo de dispersión dinámica de luz. Y vemos aquí las poblaciones, que las podemos identificar como aquellos que son exosomas, vesículas extracelulares pequeñas, en donde tenemos que el 8% de la población total son de este tipo, contra 2% en los voluntarios normopeso, y en los voluntarios con obesidad, las microvesículas mayores aumentan 4%, es decir, hay vesículas de mayor tamaño en las personas que tienen obesidad. Obviamente, la pregunta que nos decían, bueno, ¿y cómo sabes que no son otro tipo de partículas, que son vesículas? Tenemos la microscopía electrónica de las vesículas para poder decir que realmente lo que estamos viendo ahí son vesículas y que estas realmente están en dispersión, no están formando aglomerados de estas vesículas para poder decir que realmente tienen los tamaños adecuados. Obviamente, la microscopía nos corrobora los tamaños que estamos hablando nosotros, pero pues en microscopía electrónica no nos vamos a poner a contar miles de partículas y a contarlas de uno por uno. Para eso tenemos este tipo de herramientas, ¿verdad? En el caso de los marcadores, la muestra en el dot plot nos da que ALIX da positivo para identificación de estas. No tengo el completo porque esta es una presentación preliminar que teníamos. En el caso de la caracterización de vesículas, quiere decir que las personas que tienen obesidad tienen vesículas extracelulares promedio de mayor tamaño que las que no tienen. No alcanzó a ser significativa la diferencia, lo mismo por el tamaño de muestra, que son solamente 10 personas y 10 personas. Y entonces me dirían, ¿y entonces para qué sirve eso? Bueno, con este tipo de estudio ya puedo yo calcular mis betas, calcular mi poder estadístico y diseñar con base a esto, ahora sí, cuál número de personas necesito para hacer un estudio que sí sea representativo de esto, que es lo que estamos haciendo actualmente. Es decir, los tamales están saliendo bien. En el caso de la matriz de correlación, que esto es lo más importante, realmente podemos utilizarlo como biomarcadores. Cuando hacemos los análisis estadísticos de correlación,
nos damos cuenta que hay una correlación significativa con el peso, con el índice de masa corporal, con la masa libre de grasa, con la masa grasa, con los triglicéridos, es decir, se asocian específicamente a aquellos biomarcadores que clínicamente están relacionados con patologías. Por lo tanto, podríamos utilizar en todo caso, claro, se tendría que desarrollar la técnica y la estrategia para hacer de forma simple la determinación de estas microvesículas, pero hay una relación directa en la matriz de correlación que se hace. En el caso de las vesículas, en in vitro y en modelos murinos, en este caso, ya se había visto por allá en el 2006, en estudios aislados, que es en lo que nos basamos nosotros para hacer esto, una hipótesis que proponían en donde decían que las vesículas se aumentaban debido al proceso inflamatorio ocasionado por la obesidad, en la inflamación de bajo grado que todo el mundo maneja en el caso de los pacientes con obesidad, y se le achacaba a citocinas proinflamatorias que regulaban esa translocasa de ácidos grasos, básicamente, el FAT o CD36. Ahora bien, junto con esto, también ya se había visto en estudios de tipo in vitro también que esta asociación entre vesículas extracelulares y triglicéridos, particularmente estas dos nada más, en modelos in vitro y en modelos animales se habían encontrado estas asociaciones, en donde se decía que la acción del tejido adiposo excesivo secretaba citocinas que alteraban la función endotelial, de forma tal que hacían la relación entre la obesidad y las alteraciones circulatorias que se observan en los pacientes que padecen esta obesidad. Y también había encontrado una relación con el perfil metabólico en enfermedades cardiovasculares. Aquí en pacientes con enfermedades cardiovasculares no especificaban si tenían o no tenían sobrepeso o obesidad. Por lo tanto, ellos proponían que las vesículas extracelulares podrían tener alguna participación en el transporte de lípidos. Juntamos esta información más o menos para la exploración que nosotros estamos haciendo. Recordemos que el Mirna se ha asociado con tejido adiposo, además de enfermedades cardiometabólicas. Y encontramos que en el caso de nuestros pacientes tenía una sobreexpresión de este microRNA medido en las vesículas, es decir, el microRNA va en las vesículas y se asocia a la sobreexpresión de los pacientes que padecen obesidad. ¿Qué es lo que estamos o qué tomamos de aquí para decir que si hay oro en la mina? Ok, cuando se tiene un exceso de calorías, se forma entre las rutas metabólicas, triacilglicerol, almacenamiento de tejido adiposo que puede irse por dos vías. Hay de dos sopas nada más. Es decir, un almacenamiento de tejido adiposo, si hacemos una ruta catabólica, es decir, a través de lipólisis, es decir, ayunos, ejercicio, estrés metabólico, cualquier actividad física, el gasto de actividad, la actividad física que desarrollemos, obviamente esto va a hacer que no se acumule tejido adiposo. Si por el contrario entramos en fase de reposo, etcétera, y ingerimos un exceso de calorías, se va a ir a almacenamiento excesivo. Ahora bien, ¿quién es la vía que regula hacia dónde te vas a ir? El policía de tránsito que está diciendo, ¿te vienes para acá o te vas para allá? Porque recordemos, tenemos pacientes con obesidad que tienen metabolismo normal y tenemos pacientes que no tienen obesidad que tienen metabolismo alterado. Entonces, alguien les debe estar diciendo, vete para acá o vete para allá, independientemente de, como dije, que la obesidad viaja con las enfermedades. Y en este caso, uno de los candidatos, no el único, es FOXO1, que es un factor de transcripción asociado ya a cáncer, a diferentes tipos de cáncer, pero recordemos, las asociaciones con cáncer, lo que pasa es que el cáncer es un metabolismo de división celular básico, entonces, que está alterado. Entonces, este factor de transcripción, FOXO1, en el caso de estos estudios que mencioné anteriormente, se ha visto que el microRNA lo inhibe y entonces si inhibe esta ruta de lipólisis, entonces pensaríamos que se vendría por acá, lo cual entra perfectamente bien en lo que encontramos. Hay una sobreexpresión de Mirna 145 que en los pacientes pensamos puede estar inhibiendo esta ruta y por lo tanto está asociado a este caso el desarrollo de obesidad de estos pacientes. Entonces es una hipótesis que sale de aquí que obviamente hay que probarla, pero
podríamos decir que los principales hallazgos de este exploratorio serían que se encontró una asociación positiva entre el tamaño de las vesículas y el peso corporal, así como con el índice de masa corporal y a nivel de triglicéridos. Y esto es muy importante porque los triglicéridos particularmente se asocian con dislipidemias. ¿Ok? Ahora bien, fue posible también identificar una expresión diferencial del microRNA 145 entre los grupos asociada a esta a mayores niveles de riesgo para voluntarios en comparación con el grupo normopeso. Conclusión, el exceso de masa grasa, en función de lo que tenemos en la literatura, de lo que conocemos y de lo que encontramos, así como las alteraciones metabólicas presentes en la obesidad, alteran las características de las vesículas extracelulares. Es decir, tenemos dos grupos bien caracterizados y claramente se vio un comportamiento diferencial en las microvesículas. Las vesículas extracelulares y o su contenido prometen ser un biomarcador útil para tratar de comprender los procesos fisiológicos en un estado nutricional comprometido. Es decir, si las personas van a desarrollar obesidad o tienen desarrollo de obesidad o bien pueden estar en desnutrición. Pueden ser las microvesículas, puede ser el contenido de las microvesículas. Estamos explorando diferentes formas de utilizarnos como biomarcadores. Sin embargo, requerimos más estudios para profundizar en los mecanismos involucrados. Ahorita estamos haciendo esto un poco más grande, estamos utilizando otros MIRNAs que se ven que están asociados a diferentes rutas que pueden estar asociadas. Tenemos un estudio muy interesante en donde tenemos ratas. En esto hay que ir de la información que sabíamos que teníamos en los animales. ¿Cómo ando, Edgar? ¿10 para la hora o 10 para los 45? Tengo 20 minutos, perfecto. Ok, entonces aquí voy a poder hablar. Voy a terminar para poder hablar entonces. En este caso, nada es de una persona, nada se hace por uno mismo, siempre tenemos apoyo de grandes colegas que desinteresadamente nos apoyan. En este caso es mi estudiante de maestría que ahora está haciendo el doctorado, continuando con una línea de estudio, el doctor Manuel Hernández de Simvestab, la doctora Verónica López Tero de la Universidad de Sonora, la doctora Viviana Chávez de Simvestab, Elizabeth Carvajal, Iván Anduro de Simvestab, perdón, del CIAD, y la maestra Lucila de la Universidad de Sonora, y mi técnico de toda la vida, que me ha aguantado corajes y todo, Berta Pacheco. Y bueno, colorín colorado. ¿Pero qué quiero decir con esto? En este caso, en el caso del estudio de las microvesículas, lo que hacemos es, sabíamos lo que había de estudios in vitro y en cultivos celulares, después de hacer una revisión exhaustiva de la literatura. Y encontramos que nadie había realmente comprobado si esto realmente estaba ocurriendo en el humano o no. Entonces lo que hicimos fue tomar 10 personas y 10 personas y checar si esto realmente estaba ocurriendo en las personas. Si está ocurriendo. Ahora, tenemos que entender cómo está ocurriendo. Un Mirna no es suficiente. Entonces, estamos ahora haciendo diseños y regresamos al modelo animal. Regresamos al modelo animal, ¿para qué? Para tratar de entenderlo un poquito mejor. Ahora sí, tenemos 25 ratas a las que le dimos una dieta, las hicimos que ganaran peso, tienen tejido adiposo, les determinamos composición corporal por densitometría dual de rayos X más fina, tomamos el tejido adiposo, extrajimos tejido adiposo, estamos separando los adipocitos del tejido adiposo, tenemos el cultivo de adipocitos, separamos el medio condicionado de los adipocitos, extraemos las vesículas extracelulares de los adipocitos, de esta forma sabemos que son vesículas extracelulares que vienen de tejido adiposo, es decir, ya no tenemos de circulación, y a estas vesículas de tejido adiposo le estamos haciendo una caracterización de estos marcadores. Y en este mismo inclusive estamos haciendo un estudio fosfoproteómico porque ya tenemos un candidato que puede ser el señalado para la vía de señalización, el que puede ser llegar y activarse, en este caso, de tejido adiposo en músculo o músculo y tejido adiposo. Y estamos tratando de ver esta vía de comunicación, tratar de disectar un poquito esta vía de comunicación al mismo tiempo. Una vez que tengamos esto más claro, volveremos otra vez a los pacientes. Es decir, en investigación de este tipo, vamos y venimos de modelos animales o modelos in vitro al laboratorio y otra vez a la persona. De las personas
y otra vez al laboratorio para tratar de corroborar esto. Es lo que se llama en todo caso medicina translacional o investigación translacional en un momento dado, ¿no? Y bueno, esto es lo que tengo que platicarles de lo que hacemos en el laboratorio. Tengo 3 líneas. Esta es esta de microvesículas. Otra de la línea de microvesículas que estamos manejando es con respecto a cáncer de mama también, pero desde el punto de vista de composición corporal. ¿Por qué? Las pacientes con cáncer de mama en nuestro país no reciben apoyo nutricional. Sin embargo, el 60% de las personas con cáncer de mama, después de su diagnóstico, durante el tratamiento, desarrollan tejido adiposo. El tejido adiposo genera una serie de hormonas y señales que benefician al tumor, es decir, al cáncer de mama. Entonces, es crítico que no se desarrolle este tejido adiposo. Sin embargo, las personas o las pacientes durante su primer ciclo, es decir, los primeros 6 meses de su tratamiento antineoplásico, llegan a ganar entre 3 y 4 kilos. 3 y 4 kilos de grasa, no 3 o 4 kilos totales de peso. Hicimos un estudio, estamos con una intervención, logramos evitar que ganaran esto, pero no pudimos evitar el efecto sobre el hueso. Y vamos a meter las microvesículas para tratar de entender cómo las microvesículas están regulando esta comunicación también entre las pacientes, el tejido, el tumor en este caso, y el tejido óseo. ¿Por qué? Porque la principal metástasis es a tejido óseo. Entonces debe haber ahí algo, una señalización, y me late que también andan metidas ahí las vesículas extracelulares. Entonces, por ahí ando trabajando esto que me encanta. Me divierto mucho, es mi juguete. Gracias, preguntas o comentarios son bienvenidos. Hola, buen día todavía. Muy interesante su plática. Buenos días. Gracias, doctor. Yo tengo dos preguntas. Una de ellas es la primera. ¿Este tipo de microRNA solamente se evaluó en personas que tienen obesidad y normopeso? ¿Sería buena alternativa una comparación, por ejemplo, si se pudiese medir este microRNA en personas que ya tienen resistencia a la insulina o alguna enfermedad cardiovascular? Y en eso estamos, En eso están. precisamente. Porque sería muy interesante pues comparar pues si es un marcador que sirve para la persona que ya tiene obesidad que puede desarrollar en un futuro esa enfermedad, pues serviría en mucho caso, pero también en comparar la persona que ya tiene la enfermedad a la persona que no la tiene. Y otra, bueno, también mencionó que hay posibles más microRNA que podrían servir en este caso como marcadores. Y mencionó solamente un factor de transcripción, FOXO1. ¿Podría haber más factores de transcripción que determinen la inhibición o la transcripción de esos microRNA o solamente no se ha medido, bueno, no se ha medido este marcador que mencionó ahorita, FOXO? No, Okay. Entonces podría haber otros que inhiban los otros microRNA por supuesto, y claro que sí. también sería buena alternativa evaluarlos. ¿Qué piensa usted? Sí. Totalmente, no es mala idea ser rico, oiga. Me encanta. Sí. Por supuesto, estamos tratando de irnos por un camino particular, pero obviamente sabemos que es mucho más alrededor, por supuesto. En particular en el caso de las personas que dice que ya tienen dislipidemias o enfermedades, etcétera, estamos ahorita cerrando una colaboración con el Instituto Nacional de Cardiología para ir precisamente con estas pacientes, precisamente, mientras trabajamos con lo demás. En el caso de los factores de transcripción, por supuesto, hay muchos factores de transcripción. Son al menos identificados 130 genes asociados al desarrollo de obesidad. Y de esos 130 genes son por lo menos 6 genes maestros. Y todos se intercomunican entre sí. Quiere decir que las interacciones son 130, me atrevería a decir factorial. Entonces, multipliquen todo esto, es un mundo, exactamente. Pero si podemos identificar algunas rutas principales de las que están más en la superficie, podremos seguir escarbando poco a poco. Pero totalmente de acuerdo con usted. Muchas gracias. ¿Qué tal, doctor? Muchas gracias por su exposición. Se me hizo súper interesante, sobre todo porque si es un marcador de daño endotelial,
¿es teóricamente posible traspolar estas microvesículas para marcadores de cualquier enfermedad reumatológica, por ejemplo, que tengan daño endotelial o incluso en preeclampsia, eclampsia, síndrome de Helm en el embarazo? Sí, O sea, claro, sería de hecho, de ahí probable. viene, de hecho es donde más se han hecho. En estas microvesículas y estos biomarcadores, como exosomas, viene todo marcado como exosomas por la época en donde se hizo, pero estos exosomas de ahí vienen, se asociaron a una serie de alteraciones relacionadas con tejido endotelial y con cáncer. Sí, totalmente. ¿Sabes por qué no se ha aplicado, si ya se ha investigado en esa parte del uso clínico? ¿Hay algún problema en la técnica o algo así? Sí, que son vías demasiado generales todavía, entonces no se ha particularizado todavía. Excelente, gracias. Se tiene que conocer toda una vía completa para poder identificar un marcador específico. Así es, son muy complejas. Así es. Son granitos de arena, poco a poquito se ponen los granitos. Muy interesante plática, Humberto, por acá. Hola, Hola. mi compañera de doctorado. ¿Qué tal? Este, Ella estaba joven, yo ya estaba viejo. este, yo tengo algunas preguntitas. A mí me interesa más al revés que la primera pregunta que te hicieron. Esta molécula como un biomarcador temprano para pues prevenir todo el proceso que pudiera venir después, ¿no? En una persona que tiene esta tendencia a desarrollar obesidad. Y entonces, pues primero preguntarte, por ejemplo, el efecto que pudiera tener este microRNA en la determinación de grasa parda y grasa blanca, por ejemplo, que eso es pues muy importante, ¿no? En esta patología. Y segundo, ¿cómo discernir cuál podría ser o cuál podría ser la fuente de este microRNA? Porque como si tú lo tomas de circulación y las células endoteliales son células que generan una gran cantidad de este microRNA, porque como sabemos los microRNA son tejido específicos, sobre todo pues en la cantidad que se produce. Entonces, tú lo estás estudiando ahorita, nos dijiste en las perspectivas de tu estudio en adipocitos, ¿no? Sin embargo, el endotelio es una fuente muy importante de este microRNA. Entonces, ahí, pues, ¿cómo discernir de dónde sale este microRNA? Y obviamente a dónde llega y para qué, ¿no? Es como muy interesante. Y lo otro... Se me olvidan, déjame contestar esas dos y Ok. luego te contesto la tercera. Va. Ok, de ok, la primera fue, perdón, ¿cuál fue la primera? Porque, La primera es determinar ya, cuál es ya, el efecto grasa en la... parda y Ajá. tejido pardo. Ok, sí, totalmente, no lo sé. ¿Por qué? Porque es el tejido gris, el tejido pardo y el tejido marrón ahora. Entonces, digo, gris ahora. Entonces, son tres tejidos diferentes. Apenas acaba de descubrir hace unos años el tercer tejido. Tienen que ver con metabolismo energético. Entonces, está asociado con el desarrollo de tejido adiposo, definitivamente. Pero apenas estamos empezando por aquí. No hemos encontrado nada relacionado con este tipo de tejidos todavía. Entonces, esa realmente no la sé. La segunda, precisamente, no sé de dónde vienen estas microvesículas. Por eso nos fuimos y regresamos a las ratitas. Entonces de las ratitas estamos tomando el tejido adiposo epididimal y a partir del tejido adiposo estamos aislando las microvesículas y esperamos nosotros encontrar este microRNA dentro de las microvesículas que se generen de tejido adiposo para poder ahora sí asegurar que es la comunicación entre el tejido adiposo y el músculo y las probables generadoras de la resistencia a insulina. Porque de otra forma podrían venir de tejido endotelial, como bien dices, exactamente. Esa sería la segunda. Viene la Y tercera. la tercera es, si tú hicieras un estudio considerando lo que siempre se hace, que son estas curvas ROC, ¿cómo, o sea, cuáles serían tus parámetros que tomarías en cuenta? Porque bien nos dijiste que hay varios parámetros para determinar obesidad. Entonces, ¿cuáles serían tus parámetros? Y si lo han intentado hacer, pues, en alguno de sus modelos, ¿no? Porque, pues, siempre este es un elemento muy importante cuando tienes que establecer biomarcadores. Sí, no, en este caso todavía no, apenas estamos en la exploración de esto, todavía no tenemos específicamente las variables que tendríamos que asociar.
No sabemos si es el tamaño de las vesículas, no sabemos si es el biomarcador en particularmente este microRNA, o puede serse un set de 2, 3, 4 de microRNAs en función de lo que estamos viendo ahora en el tejido adiposo de las ratitas, para después regresar al humano y poder asegurar que realmente son de tejido adiposo, tanto en la rata como en el humano, y tener este set de un juego de biomarcadores y poder ahora sí hacer las curvas ROC asociadas a ciertos parámetros. Porque me dirían, bueno, ¿y de qué nos sirve todo esto si yo me puedo parar en la báscula y ya sé si la persona tiene obesidad o no? Sí, pero el problema no es ese, el problema es detectarlo tempranamente y sobre todo en las personas con obesidad metabólicamente sanos o en las personas sin obesidad y metabólicamente enfermos. Ahí es donde está la utilidad de estos biomarcadores. Porque también en caso de predisposición, pues tenemos los análisis genéticos de inicio, ¿no? Precisamente por eso iba mi pregunta, ¿qué parámetros tomarías para ponerlos en una de las partes de la gráfica, ¿no? Y determinar la asociación y el poder del biomarcador. Exactamente, Ajá, ¿qué tanto me responde realmente? Exacto, Así ajá, es. muchas gracias. Sí, no, todavía no. Felicidades, gracias. Gracias. Tsutsumi estuviera estado muy orgulloso, buenas preguntas. El doctor Tsutsumi fue un maestro de nosotros, como su nombre lo dice, era japonés. No les den el micrófono a ellos. Bueno, primero muchas felicidades. Yo creo que es un trabajo como muy fino en el sentido de poder identificar un microRNA. De repente vemos muchos estudios donde analizan 40 microRNAs y al final no saben ni cuál es la función de cada uno de ellos, ¿no? Entonces creo que el abordaje es muy interesante. ¿Han pensado ustedes, ahorita que comentaba, doctor, el hecho de regresar al modelo experimental para poder evaluar si estas microvesículas pueden ser secretadas a través del tejido adiposo? ¿Han pensado en hacer un estudio donde a lo mejor en pacientes por ejemplo, que tienen lipoescultura, que puedan ustedes evaluar en ese tejido graso si efectivamente qué cantidad o qué tipo de microvesículas existen? Sí, sí, por supuesto. Sería una fuente fabulosa para poder evaluarlo en eso, en lugar de regresar al modelo de rata. Entonces, decidimos, ¿regresamos al modelo de rata o nos vamos sobre esto? Decidimos irnos al modelo de rata para tratar de disectarlo un poquito de más, sobre todo porque cuando lo intentamos hacer ahorita, hay varias cosas. Número uno, fue así detallado sobre un microRNA, porque lo malo de ser pobre con mentalidad de rico es que uno quiere hacer muchas cosas, pero no tiene dinero. Entonces tenemos que exprimir lo poquito que tenemos para que salga algo publicable, real, bueno, en un momento dado, ¿no? Y por otra parte, ahorita, ¿se está grabando? Híjole. Bueno, estamos en una etapa de cambio en las reglamentaciones, en una serie de cosas, etcétera. Entonces realmente nos topamos con bastantes problemas para poder tener acceso a ese tipo de tejido, porque particularmente en nuestro instituto no tenemos hospital, somos un centro público de investigación y entonces no tenemos un acceso fácil a esto a través de un hospital con comités de éticas ad hoc que manejen este tipo de cosas y todo, ¿no? Pero por supuesto, sería fabuloso si pudiéramos tener ese tejido y hacer inclusive a la par el de rata y humano, sería fabuloso. Sí, le comento esto porque ya en una colaboración previa que tuvimos con unos investigadores de la Universidad de Guerrero, efectivamente hicimos extracción de tejido adiposo de mujeres y hombres que habían estado sujetas a una lipoescultura. Sí fue complicado hacer la extracción, pero fue bastante viable en ese momento para poder identificar si efectivamente el tejido adiposo era positivo al adenovirus 36, que es otra teoría relacionada con la obesidad, y creo que sería muy factible y mucho más, mucho más factible poder hacer la extracción de este tipo de microvesículas, ¿no? Y sería una información pues muy importante que directamente lo podría contrastar con la parte del estudio experimental. Sí, claro, usted diga rana y yo brinco. Si tenemos acceso a ese tejido, lo podemos hacer a la par del modelo de rata que estamos haciendo. Ya tenemos totalmente estandarizado es más, ya ahorita están haciendo el análisis fosfoproteómico de las microvesículas del tejido adiposo de las ratas. Pues si se incluye el de humano, podría ser a la par y saldría fabuloso, por supuesto.
¿Algo más, chicos? Buenos días. Hola. Muchas gracias por pues, compartirnos la información. La verdad es que es muy interesante. Usted ahorita mencionó que las personas obesas, pero tenían el colesterol, triglicéridos y HDL pues en valores normales. Pero aún así las vesículas, eran de un tamaño un poco más grandes. ¿A qué se debe? Ok. Sí, en nuestro estudio, particularmente en las personas, los niveles de colesterol y en general el perfil de lípidos no salió elevado, ¿ok? Sin embargo, las microvesículas sí estaban mayores. ¿A qué se puede deber? Nosotros le apostamos a que estas microvesículas que nosotros estamos identificando vendían de tejido adiposo. Y entonces el tejido adiposo nosotros suponemos que tiene una composición lipídica diferente a las que vienen de tejido endotelial y al mismo tiempo la carga también es diferente. Pensamos también que como vienen de tejido adiposo puede estar movilizando lípidos, como dijo uno de los autores de otros trabajos, y que a eso se deba que sean mayores. No están relacionadas directamente con el metabolismo de colesterol y de triglicéridos directamente, sino con la movilización de lípidos de tejido adiposo. Por eso podría ser, pero no lo puedo asegurar porque no lo hemos demostrado, que es lo que estamos haciendo ahorita. Ok, muchísimas Excelente gracias. pregunta, gracias.